Hola, bienvenidos a este curso. Soy la doctora Leticia González, especialista en oftalmología, con alta especialidad en segmento anterior y ultrasonido ocular. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la exploración oftalmológica en pacientes con cataratas. En la consulta de oftalmología, cuando un paciente acude a nosotros presentando disminución de la agudeza visual y síntomas de posible catarata, lo primero que hacemos es un interrogatorio. En este interrogatorio conocemos datos muy importantes del paciente, como su edad, antecedentes médicos, los más importantes sobre todo si tiene diabetes, cuántos años de evolución tiene de diabetes y sobre todo preguntar los últimos niveles de azúcar, cuánto ha tenido y qué medicamentos está utilizando actualmente para controlarse. También preguntamos antecedentes heredofamiliares, si ha tenido algún tipo de cirugías y antecedentes oftalmológicos. Esto es porque algunos pacientes diabéticos pues ya han recibido tratamientos anteriormente como láser, inyecciones. Otro de los antecedentes importantes que tenemos que valorar es si los pacientes han recibido golpes en los ojos, porque esta es una causa importante de generación de cataratas. También el uso de ciertos medicamentos como corticosteroides, ya sea en cualquier presentación, sobre todo en gotas o tomados, puede hacer que se presenten cataratas o que se acelere su aparición. Ya una vez interrogado sobre los antecedentes del paciente, lo siguiente es saber cómo ha sido la presentación o la evolución de sus síntomas. Siempre es importante saber si la disminución de la agudeza visual es en un ojo o en ambos ojos, en qué periodo se ha presentado, si han sido días, meses y años, si ha sido súbito o si ha progresado lentamente a través de los años, y también saber si esta agudeza visual pues ya le está impidiendo realizar sus actividades diarias. Ya una vez teniendo esa información nos podemos ir dando una idea de cómo ha evolucionado este padecimiento en los pacientes y después de eso procedemos a la exploración oftalmológica. Dentro de la exploración oftalmológica, lo primero que tenemos que determinar es la agudeza visual. La agudeza visual se puede tomar con una cartilla de Snellen o con un proyector de optotipos o una pantalla. Lo importante siempre es tomar la agudeza visual con un ojo y después con el otro ojo. Si el paciente usa lentes, también debemos de tomar la agudeza visual con los lentes puestos y se toma en una visión lejana y cercana. Con esto nos damos una idea de qué tan afectada está la visión. Posteriormente pasamos a la exploración oftalmológica. Esta la hacemos en una lámpara de hendidura, que es una especie de microscopio. Esta lámpara de hendidura nos permite observar primero estructuras del segmento anterior, como son los párpados, pestañas, la córnea, todo el segmento anterior en general, el iris, la profundidad de la cámara anterior y el cristalino. También en esta primera exploración tomamos la presión intraocular, revisamos el ángulo corneoescleral para saber si está abierto o cerrado y con esto ya nos damos una idea si el paciente presenta opacidad de cristalino. Para confirmar o lograr visualizar mejor el cristalino es necesario dilatar la pupila del paciente. Para dilatar la pupila del paciente aplicamos gotas, es un medicamento que aproximadamente tarda unos 20-25 minutos en hacer efecto y ya una vez que la pupila está dilatada tenemos una mejor visualización del cristalino. Una vez dilatada la pupila y teniendo una visualización completa del cristalino, en ese momento ya podemos estadificar la catarata o saber qué tan densa o dura está. Para esto hay diferentes escalas, ya lo comentamos anteriormente, que es la escala de Lux, en la que podemos saber qué tan avanzada está y qué tan dura de acuerdo a su coloración, la opacidad y ciertas características anatómicas. En algunas ocasiones, cuando la catarata no está muy avanzada, se logra visualizar directamente el fondo de ojo con una lupa de 90 dioptrías. Con esto podemos ver la retina directamente y poder dar un diagnóstico preciso si solamente tenemos catarata o además dentro del fondo de ojo podríamos encontrar algunas otras alteraciones, sobre todo en pacientes diabéticos como retinopatía diabética o en pacientes con glaucoma podríamos observar daño al nervio óptico. En algunas ocasiones, cuando la catarata es muy densa, no se logra visualizar directamente el fondo de ojo.
Para esto tenemos herramientas como es el ultrasonido ocular, que nos permite determinar a grandes rasgos si la retina está aplicada o si está desprendida, si hay hemorragias adentro del ojo, es decir, nos permite detectar cualquier otro padecimiento o condición del ojo además de las cataratas. Ya una vez hecho el diagnóstico de cataratas y determinada qué tan avanzada está, se tienen que hacer mediciones del ojo para determinar el poder del lente intraocular que se va a implantar. Este estudio se llama cálculo del lente intraocular. Dependiendo de qué tan avanzada está la catarata, como ya lo hemos mencionado previamente, existen diferentes métodos para hacer el cálculo. Uno de estos es con ultrasonido y el otro es por biometría óptica, que utiliza un láser de interferometría. Cualquiera de las dos medidas es muy confiable, se toman medidas de la longitud del ojo y también tomamos medidas de la córnea que utilizamos en diferentes fórmulas para determinar el poder del lente. Una vez hecho todo este diagnóstico, pues se procede a platicar con el paciente sobre las opciones de cirugía, qué tipo de lente es el que se le puede implantar de acuerdo a sus condiciones, y también se explica todo sobre el procedimiento, cómo se hará, ya sea por técnica de facomulsificación o SIX, el tipo de anestesia y bueno, el pronóstico visual, que es muy importante. Bueno, como conclusión, dentro de la exploración en el consultorio para hacer un diagnóstico de catarata, lo primero es conocer los antecedentes del paciente y cómo ha evolucionado el cuadro de disminución de agudeza visual. Otro punto muy importante es conocer la agudeza visual y sobre todo lograr visualizar el cristalino para saber qué tan avanzada está la catarata y saber qué técnica es la que se le puede ofrecer al paciente. Ya una vez determinado esto, es importante explicar al paciente qué procedimiento se le va a hacer, qué tipo de anestesia es la que vamos a utilizar y sobre todo qué tipo de lente se le puede implantar o las opciones que hay. Y después de la cirugía debe saber cuál va a ser las expectativas o el pronóstico visual de acuerdo a las condiciones de su ojo.